¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Juan Inés Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, Héctor. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Hoy queremos hablar de un hecho que la verdad a mí en la vida me ha tocado hacer mucho periodismo del otro lado de la frontera y sí puedo decir que es un poco inédito. Es inédito el reportaje del New York Times respecto a cosas que dice el embajador de Estados Unidos en México. Ya hablaremos de algunas de esas. Es inédito que sea un presidente de México en Palacio Nacional defendiendo al embajador estadounidense del reportaje del New York Times. Yo hasta hoy no he escuchado a nadie en Estados Unidos, ni a un subsecretario, ni tal y cual, diciendo, oiga, no, New York Times, ¿cómo? No es cierto, el embajador no es eso. Todo, diría un compañero de páginas en Milenio, todo es muy raro, caracho. Héctor, ¿cómo la ves? Pues sí es muy raro, pero al mismo tiempo es un reportaje que a mí me parece, digamos, impecable y que valdría la pena analizar en su contexto. Es un reportaje en donde el periódico se pregunta por cómo está siendo la gestión del embajador americano en México. ¿Por qué? Porque les parece muy raro. ¿Por qué les parece muy raro? Porque es un embajador, digamos que la tradición diplomática de toda gran potencia y de Estados Unidos no se diga. Lo normal es que el embajador que está en un país traiga más o menos en la mano al gobierno frente al cual desempeña sus tareas. Eso es bien visto, es bien premiado, es parte de la política de la diplomacia del imperio. Que el embajador sea una especie de procónsul que tiene al gobernante local en la mano, eso es tarea cumplida. Lo que les parece raro es lo contrario, y eso es lo que me parece que llama su interés periodístico. Un embajador que parece estar en la mano del presidente de México. Entonces, esa es la lógica que desata, digamos, me da la impresión. Y la segunda cosa es que todo el reportaje está construido con puras fuentes americanas, con puras fuentes diplomáticas americanas, unas nombradas y otras no nombradas. Los casos que revisa son mexicanos, son la entrevista con Lorenzo Córdoba del INE, en donde le dice el embajador que él cree que en el 2006 hubo un fraude, la entrevista del embajador con María Amparo Casar, en tanto presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, en donde le dice que él no le cree a su palabra, que hay algo que huele mal en la actitud y en lo que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción. Y tercero, todas las posiciones contrarias del embajador públicas a la política energética y a los enviados de la política energética de Washington a México. Esos son los tres asuntos. Y todos están investigados con información de fuentes americanas de Washington, expresas, como el subsecretario encargado de la zona, y otras que me parece que son las más interesantes y que deben preocuparle mucho al embajador, que son las que no dan su nombre y que son ostensiblemente versiones de gente de la embajada que conoció las tres escenas o las tres situaciones, y otras como que Ken Salazar quería ir a una mañanera sin darse cuenta de que era seguir poniéndose más en la mano del presidente, y otras como que había prometido que iba a convencer a López Obrador de que fuera a la cumbre, y todas esas cosas vienen del entorno más cercano del embajador. Es decir, es un embajador que para este momento tiene en contra a la burocracia diplomática del Departamento de Estado y pues a su staff más cercano en la embajada, aunque tiene el apoyo del presidente de México, eso sí. Eso no está mal. Triunfo de la 4T, Juan Ignacio. No, bueno. Porque hay algo interesante en el reportaje, Héctor lo decía, es decir, también hay una crítica, pues serás muy amigo de él, pero en lo energético, cero, no te han dado cero. ¿No? A la cumbre insististe, le dijiste, fuiste hasta la basílica, cero, no fuimos a la cumbre. También hay un problema de ineficiencia más allá de la amistad, ¿no? Sí, claro, digamos, los embajadores están en otro país para defender los intereses del país que los manda. Sí. Particularmente los embajadores de Estados Unidos en otros
en otros países, desde el momento que ponen un pie, pues ya sabes que están haciendo aparte política, ¿no? En el país en el que están encomendados. Aquí, pues, como bien decía Héctor, pues las fuentes son parte del círculo cercano del embajador, pero ese círculo cercano, pues no es estrictamente de él, sino son funcionarios de Estado, de la Secretaría de Estado, que ven con sorpresa lo que sucede, porque se entiende que así como vienen muchas veces, y nosotros nos maravillamos con otros países, ellos ven aquí, ven las pirámides, la catedral, la Virgen de Guadalupe, y ve un presidente súper popular y que cabe las cosas, y dice yo voy a ser amigo, y ahí va, y pues sí, resultó ser amigo, lo cual pues lo pone en sospecha en otro país. ¿Por qué? Porque los embajadores por regla diplomática, no deben de tener un nexo relevante con el país en el que están, porque eso les puede desviar de manera natural, por cariño, por lo que fuera, por cierta deferencia, pues la defensa de los intereses, ¿no? Entonces yo recuerdo un embajador español, mexicano en España, que decía, no, pues yo ya les dije que mis hijas se llaman Covadonga, Macarena, y Milagros. Montserrat. Y Montserrat le dije, oiga, pues no la ande repitiendo, embajador, porque entonces a lo mejor lo mandan de embajador de España a México, ¿no? Al revés. Entonces, lo cuento esto para simplemente hacer gráfico la idea de los intereses al representar un país, ¿no? Creo que jamás nos había pasado, habíamos llegado ahí a un presidente, el que mandó Trump, que se la pasaba poniendo tweets en el mercado, comiendo tacos, comprando trompos, lo que fuera, ¿no? Sí, un tipo muy mediático en ese sentido, muy querido ser el gran amigo. Y aquí, digamos, el activismo de Ken Salazar, con su sombrero, etc. O sea, como que está delineando un personaje ya, que a cualquier problema va y se presenta inmediatamente con su camioneta en el Zócalo, en Palacio Nacional. Ahora, Héctor, ¿no tendrá que ver también con la importancia de en ciertos países pues nombrar diplomáticos de carrera y no políticos que están en otra cosa y que parece una vacación? A esos mándalos a Bali, pues, ¿no? Mándalos a lugares donde no vas a tener un lío, ¿no? Bueno, es lo que me estabas comentando antes de que empezáramos a grabar. Aquí hay un problema de profesionalismo que se presenta, por cierto, pues en todos los cuerpos diplomáticos. Y aquí he expresado muy claramente que los embajadores son nombramientos del presidente, pero son embajadores de carrera y son embajadores del presidente. En este caso, Ken Salazar viene aquí porque es muy amigo del presidente Biden y porque el presidente Biden supone, por buenas razones, porque tiene una raíz hispánica, porque habla español. Por cierto, tiene un problema con el español, que a veces cree que está diciendo unas cosas que no son lo que está diciendo, porque si tú lo traduces eso al inglés, resulta que está queriendo decir una cosa muy distinta, como que todo mundo tiene derecho a establecer sus leyes. Sí, naturalmente, si lo dices en el contexto del conflicto con la cuestión energética, estás avalando la ley energética y la intención legal del gobierno contra la posición de tu gobierno. Entonces, hay aquí el tema de que el amigo del presidente no es un profesional, para volver a lo que decía Juan, no es un profesional de la profesión diplomática y por tanto toma eso como un asunto personal, viene, le encanta México, le seduce López Obrador. Hay que decir una cosa aquí que no solemos decir, pero nos ha tocado a todos. El López Obrador es una persona muy grata, muy agradable en persona. Y si él se propone eso, tiene este don del buen político de mostrarte siempre una cara muy grata. Bueno, para políticos no profesionales. Los políticos profesionales toman eso como parte del diálogo entre políticos. Y parece que este embajador pues ha sucumbido a los encantos personales de nuestro presidente. Pero sí hay cosas serias, Juan. Es decir, hablar del 2006 hoy de esa manera, pues va en contra de un aparato de seguridad, de diplomático que, en 2006 le vio, le pensó, mandó, analizó y tomaron una decisión de Estado en Estados Unidos diciendo el ganador de esas elecciones es Felipe Calderón, como lo dice la ley mexicana, y así va a ser, y así vamos a trabajar con ese país. Y el señor viene a dudar eso.
de un día a otro. Y dice, Sí. no, O es sus serio, pues, sospechas, sí, ¿no? sus sospechas de que Mexicanos contra la Corrupción hacen política, por ejemplo, ¿no? Verdaderamente ridícula, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa es que efectivamente es tan nuevo que llega a este país y que hay, pues efectivamente hay un actor político, que es el presidente. No hay más. No es importante ver a Lito, de entrada ya no está en el país, que dónde lo van a encontrar. No te importa ver a Marco Cortés, no necesitas ver al líder de Morena, no necesitas ver al líder de la Cámara de Diputados, necesitas ver al señor Las Mañanas y estar con él. Y él se dedica y se arroja, pues, en esos brazos ante el actor político que conoce y le cuenta la historia. Y para él no es el monstruo que vemos sus adversarios o que dibuja, no sé hasta qué grado lo dibuje la Secretaría de Estado norteamericana, ¿no? Entonces él dice, no, pues yo soy el O los amigo empresarios de la energía, pues, a los que o los empresarios de la energía, y él dice, no, pues él sí toma agua de Jamaica, no te ofrece nada, duerme con el traje, lo que tú quieras, ¿no? Le parece un personaje estrambótico, pero al mismo tiempo atractivo políticamente, ¿no? Entonces creo que sí, como bien decía Héctor, pues sí, cayó en los engaños de López Obrador, y López Obrador está feliz porque nunca hubiera pasado que en Estados Unidos se le quejaran de eso. Ahora, la defensa que hace el presidente López Obrador de su amigo Ken Salazar confirma las sospechas o las ideas que tienen, digamos, el servicio profesional diplomático americano sobre su embajador, que efectivamente está en manos, o está, digamos, es más bien el embajador de López Obrador que el embajador de Joseph Biden. Y esa defensa puede agravar la situación del embajador más que ponerle un escudo, ¿no? O por lo menos, pues, le hará perder operatividad real con el aparato real diplomático, de comercio, de seguridad de Estados Unidos frente a sus contrapartes mexicanas, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, pone en duda una elección que está reconocida como válida y legítima oficialmente por Estados Unidos desde ese momento. Y le dice su superior jerárquico, esa elección está juzgada y sigue el juicio a favor de esa elección vigente, está viva. Pues, y él contesta, pues no sabía, pues es que usted no es un profesional. Va a defender a Juliana Sánchez próximo. No, ya salió el reportaje en New York Times, ¿no? Y tiene miles de millones de dólares invertidos aquí de empresarios gringos que defender. Se acabó el tiempo, Héctor. Gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos escuchado en de pronto de este miércoles. Que les vaya bien.